Profesora, buenas tardes compañero. Mi nombre es John Noriega. Le vengo a hablar sobre la libertad del culto, tema 4. Como bien sabemos, la libertad del culto es un derecho universal fundamental que protege la conciencia de todas las personas, ya que este nos permite pensar, expresar y actuar en base a nuestra creencia más profunda. Pero alrededor del mundo, esa libertad se está erosionando debido a que las iglesias, las organizaciones religiosas y las personas enfrentan crecientes restricciones al participar en el ámbito público, al expresar su creencia o al prestar un servicio en la sociedad. Pero es mucho el bien que pueden hacer estos miembros de organizaciones religiosas o de iglesias con las personas de buena voluntad para preservar y fortalecer la libertad del culto. También tenemos que tener en cuenta que la libertad del culto es vital para la salud de una sociedad diversa, porque esta permite que prosperen distintas religiones y creencias. La libertad del culto protege los derechos de todas las personas y de todos los grupos, entre ellas los más vulnerables, sean estas o no sean religiosas. La religión también, a pesar de que ocupe un lugar en la sociedad, ejerce influencias positivas, pero, no obstante, las organizaciones religiosas y estas personas necesitan espacios físicos, sociales y legales para practicar su religión, ya que ellos son voces legales y deben escucharse en ámbitos públicos. Y no es que sean religiosos y su adoración esté tan solo en privado. También ellos tienen que tener la expresión pública sobre temas sociales y morales. Porque la libertad del culto es a la vez un deber y un derecho. Y él va a formar una obligación mutua con las personas inherente a la dignidad. Las organizaciones religiosas, las personas tienen la responsabilidad de expresar sus puntos de vista de manera razonable y respetuosa. Porque como le dije anteriormente, la libertad del culto y el civismo dependen el uno del otro y forman una obligación. Tenemos que aprender que la libertad del culto es tomar parte de responsabilidad y respeto por cada creencia que se tenga o que pueda ejercer las personas. Porque la libertad del culto es reconocida a nivel internacional por varios documentos y tratados, como lo podemos ver en los artículos 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14 de la Convención de los Derechos del Niño y en el artículo 9 de la Convención Europea de los Derechos Humanos. También lo podemos ver consagrado en nuestra Constitución, en su artículo 59. Que el Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Todas las personas tienen derecho a profesar su fe religiosa y culto. Esa es una parte de lo que dice el artículo 59. Pero tenemos que ver también por estudios realizados por el gobierno nacional, el 90% de la población venezolana es católica. No sé qué tan cierto sea esto, pero en la investigación eso fue lo que se pudo constatar. También en Venezuela tenemos diferentes organizaciones políticas, organizaciones religiosas. Como podemos ver, tenemos protestantes evangélicos, tenemos judíos, musulmanes. Últimamente ha sido
exponencialmente o ido creciendo exponencialmente la santería y el espiritismo, otro tipo de religiones que puedan existir, siempre y cuando estas personas respeten los tratados y estén bajo el marco jurídico venezolano. Y para que estas puedan ser organizaciones o asociaciones religiosas, cada una deben inscribirse en la Dirección General de Justicia y Culto, que se encuentra bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, donde ellos llevan un registro de cada grupo religioso y a su vez ellos desembolsan un fondo a esas asociaciones para que ellos fomenten su conocimiento y comprensión entre las comunidades religiosas. Tenemos el modo vivendi. El modo vivendi, anteriormente, para el año 1824, la llamaban Ley de Patronato Eclesiástico, que se promulgó en el Congreso de la República de Colombia, para posteriormente ser promulgado en el Congreso de Venezuela en 1833. Pero hubo un nuevo convenio en el año 1964, para el 26 de junio, con el presidente Raúl Leoni, que promulga la nueva ley, que es el modo vivendi, que esta es lo que busca es establecer la regulación de las relaciones de la Iglesia Católica con el Estado venezolano. El modo vivendi se firma en 1964 por el Estado venezolano y la Iglesia Católica, asegurando el pleno ejercicio del poder espiritual de la Iglesia Católica, el libre y público culto católico en todo el territorio. También se reconoció a la Iglesia Católica libertad de promulgar bula. ¿Qué es bula? Bula vienen siendo las expresiones de diversos mandatos, ordenanzas, constituciones, juicios de la Iglesia, condenaciones, entre otras. Ellos también pueden promulgar estatutos, decretos pastorales. También el gobierno nacional en ese tiempo le reconoció al Estado de la ciudad del Vaticano, la Santa Sede, que ya hablaremos de la Ciudad Vaticano de la Santa Sede, que es oficialmente Estado de la Ciudad Vaticano, y la encontramos dentro de la ciudad de Roma, una península italiana. Tenemos como gran limitación en su frontera son las murallas, y como centro, como quien dice centro de atracción, es la Plaza San Pedro. Este estado es el más pequeño del mundo, ya que su habitante por su territorio es el único cuyo lugar o cuya lengua oficial es latín. El Vaticano oficialmente está anclado dentro de una ciudad de Roma. Su origen viene surgiendo con tratados de Letrán en el 11 de febrero de 1929, firmado entre la Santa Sede y el entonces Reino de Italia, que
que en el año 1870 habían conquistado los estados pontificios, que hasta entonces comprendían una extensa religión de Italia. Dicho acuerdo estableció la personalidad del Vaticano como ente soberano del derecho público internacional, con el fin de asegurar a la Santa Sede en su condición de suprema institución de la Iglesia Católica, la absoluta y visible independencia, garantizarle una soberanía indiscutible también en el campo internacional. Esto según a los tratados internacionales. La existencia de la Santa Sede se remonta a los principales tiempos del cristianismo. Vea, las relaciones que tiene la Santa Sede con otro estado se representan en las relaciones que ejercen entre ellos. Está reservado al sumo pontífice, quien ejerce por medio de la Secretaría de Estado. Tanto la sede de Ciudad Vaticano como la Iglesia Católica han obtenido cada vez más un pleno reconocimiento como personalidad internacional singular. Forman parte de organizaciones internacionales, participan en conferencias internacionales y poseen facultades para adherirse a convenios internacionales. ¿Verdad? Tenemos como que la Santa Sede ha sido parte del mundo como una influencia positiva, porque ya vemos que ellos pueden participar como intermediarios entre naciones, o hay naciones que llaman a la Santa Sede para ser intermediarios en esos conflictos. Con esto termino mi exposición. Que pasen feliz tarde. Muchas gracias.